Bien, chicos, buenos días con todos. Bien, lo que nos faltaba ver la semana pasada, bien, fue lo que viene a ser la parte de tejido nervioso. Recordar, chicos, que el tejido nervioso dentro de todos los tejidos es el que está más altamente especializado, más altamente desarrollado, y de ahí el problema que tiene el tejido nervioso para poder recuperarse. Cuando una célula es muy especializada, le cuesta mucho más el poder, digamos, recuperarse, el poder dividirse. Recordar que el tejido nervioso cuando se forma, bien a nivel del embrión, una vez que termina su proceso de formación, ya cesa, ¿bien? La etapa de división. ¿Por qué, profe? Porque el tejido nervioso, al ser altamente especializado, ¿bien? Permite que todo nuestro sistema esté conectado mediante vías, ¿bien? Que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, bien cerebro, cerebelo y médula, conoce. Si alguna de estas vías se altera, bien constantemente con procesos mitóticos, procesos de división, el cerebro tendría que estar reaprendiendo a diario la nueva vía. Imagínense ustedes que conocen el camino de su casa a la universidad, pero cada día las carreteras cambian. Tendrían que aprender a diario. Por eso es que el sistema nervioso, bien, perdón, el tejido nervioso, siendo altamente especializado, no es un tejido fácil de reproducir, fácil de hacer mitosis y regenerar. Las características que tiene el tejido nervioso, chicos, vienen a ser las características de irritabilidad, tiene la capacidad de responder a estímulos internos, a estímulos externos, ¿bien? Y conductibilidad. Esos estímulos los puede pasar de una célula a otra, y no solamente entre células del tejido nervioso, sino que también puede pasarlo, por ejemplo, a células epiteliales, cuando usa los órganos de los sentidos, a células musculares para el tema de movimiento. Las células que componen al tejido nervioso se dividen en dos grupos, las llamadas neuronas, bien, y las neuroglias, quienes son células que van a apoyar a las neuronas. En sí, la base del tejido nervioso vienen a ser estas de aquí, las llamadas neuronas. Si nosotros analizamos la estructura de una neurona, vamos a notar que está formado por una parte que se le conoce como el cuerpo o soma, bien, que viene a ser toda esta parte que se analiza en la cabeza, y en la otra parte que sería la cola o axón. En este cuerpo o soma vamos a encontrar la presencia de dendritas, que son terminales que permiten conectarse directamente con el cuerpo celular de la neurona. Aquí se ubica el núcleo y vamos a encontrar un líquido que quizás le pregunten que se conoce como la sustancia de Nissl. En la zona del axón, bien, lo que viene a ser la colita, termina, bien, el terminal axónico tiene unos botones terminales. Estos botones terminales permiten que se puedan reconectar con la siguiente neurona, pero ojo, el botón terminal jamás se une con otro botón terminal, no tienen ese tipo de conexión. El botón terminal, por ejemplo, este de aquí, puede conectarse con las dendritas, bien, directamente del soma, o puede conectarse con el axón, bien, con cualquiera de ellos, nunca entre los propios botones. A nivel de axón, vamos a encontrar que algunas neuronas desarrollan unas estructuras sobre ellas, las llamadas vainas de mielina. Estas vainas de mielina bien van a salir a partir de dos tipos de células, dependiendo de dónde se encuentra la neurona. Una de ellas puede ser las células de Schwann, ¿bien? Si es que la neurona se encuentra en el sistema nervioso periférico, o las otras pueden ser los oligodendrocitos, si las neuronas pertenecen al sistema nervioso central. Profe, ¿qué es eso? El sistema nervioso central es el que está en el centro de todo el tejido nervioso. Viene a estar formado por el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico, su propio nombre lo dice, se encuentra en la periferia, en todo el cuerpo. Son la serie de nervios que salen a partir del sistema nervioso central. Entonces, de acuerdo a eso, bien, vamos a encontrar dos tipos de células, oligodendrocitos o células de Schwann, que se encargan de formar las vainas de mielina. ¿Y para qué sirven las vainas de mielina? Estas vainas de mielina generan zonas dentro del axón donde no existe carga alguna, y esto permite que el impulso nervioso viaje más rápido. Si nosotros analizamos las cargas a nivel de lo que viene a ser la membrana del axón, vamos a notar que estas cargas se encuentran polarizadas, presentan polos, donde la carga positiva se encuentra en la parte de afuera y la carga negativa hacia adentro. Cuando ocurre un proceso
en el cual la neurona va a enviar un mensaje, bien, a este se le conoce como el impulso nervioso. Lo que ocurre son una serie de aperturas de canales y estos canales van a permitir el intercambio de cargas. Las cargas positivas ingresan haciendo que la parte interna, o mejor en la parte de abajo, bien, se convierta en positivo, mientras que el resto permanece igual. Pero esto va a generar una reacción en cadena. Ahora, bien, cada puntito va a ir cambiando las cargas. Ahora este punto se vuelve positivo y afuera negativo y así. Bien, va saltando de punto en punto, transmitiendo lo que viene a ser el impulso nervioso. Pero cuando existen las vainas de mielina, por ejemplo aquí, esta zona queda desprovista de carga. Por lo tanto, el impulso nervioso no tiene que pasar por esta zona de la membrana, sino que va a atravesar toda la vaina y va a estar entre los puntos, entre las vainas. A esos espacios que hay entre las vainas de mielina se les conoce como el nodo de Rambier, nodo o nódulos de Rambier. Y, es, y está además decir, chicos, que si un axón presenta mayor cantidad de vainas de mielina, el impulso nervioso viaja mucho más rápido. De ahí que existan algunas enfermedades, como la llamada síndrome de Guillain-Barré, ¿bien? O también lo conocen como el SGB, que se encarga, es una enfermedad autoinmune, ¿bien? Tus propias células destruyen las vainas de mielina, generando que el impulso nervioso sea un poco más lento, un poco más retrasado. Profe, pero esto viaja bastante rápido, ¿en qué me puede afectar? Llega a algunos puntos en que el axón ya no puede transmitir el impulso nervioso, generando parálisis parcial en algunas zonas, o lo más común, al momento que el impulso nervioso viaja más rápido en algunas neuronas respecto a otras, genera descoordinación. Imagínate querer agarrar un balón y una de las manos se retrasa un segundo, se te hace más complicado. ¿Bien? Recordar, chicos, cuando el impulso nervioso llega a los botones terminales del axón, bien, ocurre un proceso conocido como sinapsis. Estos botones terminales van a liberar una serie de neurotransmisores, bien, son proteínas propias de las neuronas. Estos neurotransmisores van a estar en un espacio llamado el espacio sináptico y van a incentivar, van a tratar de excitar la membrana de la siguiente neurona. Bien, recordar, los neurotransmisores no ingresan en la siguiente neurona, la neurona postsináptica, sino que estos neurotransmisores únicamente excitan la membrana y esta membrana produce bien el propio impulso. Por lo tanto, como entre una neurona y otra hay un espacio en sí donde se lleva a cabo el proceso sináptico, no existe continuidad, chicos. Mucho cuidado, no son continuas, bien, no están pegadas unas a otras. Al haber un espacio para mantenerse en cierto orden, existe la llamada contigüidad. Bien, esto es básico de las neuronas. Respecto a las neuroglias, hay algo que debemos saber de todo el tejido nervioso. Bien, todo el tejido nervioso se forma a partir de la capa conocida como ectodermo. Bien, a excepción, y esto ha sido pregunta, a excepción de las microglias. ¿Quiénes son las microglias, profe? Son las neuroglias que actúan a manera de defensa. Son macrófagos. Y los macrófagos pertenecen al tejido sanguíneo, el cual es parte del tejido conectivo. Los macrófagos provienen del mesodermo, bien, de la capa que se encuentra en medio de ambas. Son la única excepción y he visto preguntas de este tipo. Bien, todas pertenecen al ectodermo, a excepción de las microglias, que vienen a ser macrófagos, bien, y se encargan de las defensas a nivel neuronal. Ya les había mencionado que los macrófagos, de acuerdo a la zona donde se encuentren, bien, van a cambiar de nombre. ¿Qué quiere decir que se forma en el ectodermo? Correcto. Cuando se forma un embrión, bien, se forman tres capas embrionarias. La capa más externa, conocido como el ectodermo, de donde sale el tejido nervioso y el tejido epitelial. La capa más interna, conocido como el endodermo, bien. ¿Qué se forma del endodermo? Todo lo que está conectado desde tu boca hasta el ano, bien. Hablo de todo el sistema digestivo, el sistema respiratorio, bien, todo eso se forma del endo. Entonces, la parte externa, nervioso, epitelial, la parte interna, todo lo que conecta desde la boca al ano, bien todos los sistemas, incluyendo el epitelial, y entre ambos surge una capita llamada mesodermo, meso de medio. ¿Y qué va a conectar? Ambos tejidos, en otras palabras, lo que conecta tu parte externa con tu parte interna. Bien, todo tejido conectivo y epitelial. Epitelial sale de los tres.
Aquí está el tejido adiposo, el tejido muscular también, por si acaso. Bien, tejido conectivo, tejido muscular, el tejido óseo, tejido sanguíneo. Bien, fíjate en tu propio cuerpo. Entre la piel, bien, y la parte interna, bien, que viene a ser la parte digestiva, ¿qué tejidos hay? Esos pertenecen al mesodermo. Bien. El ectodermo, chicos, para que no se olviden, recuerden que el sistema nervioso siempre está de manera superficial. Siempre los nervios están casi superficiales y sobre todo cerebro, cerebelo y espina se encuentran en la parte dorsal, en la parte de atrás. Ok, entonces, regresando a las neuroglias. La microglia se encarga de las defensas y es un macrófago. Bien, nada más que es un macrófago que cambia de nombre por el tejido en el que se encuentra. Los oligodendrocitos y las células de Schwann, ya se los mencioné, son los encargados de generar y mantener a las vainas de mielina. Bien, van a formar la vaina de mielina. Las células ependimarias bien van a revestir, van a tapizar las cavidades internas donde se acumulan las neuronas. Por ejemplo, lo que viene a ser la cavidad interna del cráneo, la cavidad interna de las vértebras, ¿bien? Van a servir como un tapiz para las neuronas. Y luego tenemos a los astrocitos, para que se pueda diferenciar. Astrocitos. No confundirlo con los de arriba. Los astrocitos se encargan de todo lo que es el mantenimiento de las neuronas. Se conectan con los vasos sanguíneos y se conectan con las neuronas, ya que ayudan bien a sostener a estas neuronas y también como parte de la nutrición de estas. Bien. Y bien, chicos, esto sería todo respecto a tejidos nerviosos. El tema sináptico, el tema de impulso, se ve más a profundidad cuando ya veamos el sistema nervioso. Bien, por ahora todavía estamos en tejidos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta para pasar al tema de hoy? ¿Todo claro por aquí? Bien. Bien. Esta semana nos toca ver lo que es los temas de nutrición. Bien. Y empezamos, bien, reconociendo los dos tipos de nutrición. La llamada nutrición autótrofa, recordar que utilizamos este término cuando los organismos, bien, se alimentan de materiales inorgánicos. ¿Y quiénes son, profe, los materiales inorgánicos? Todo aquello que no provenga de seres vivos, ¿bien? Los materiales inorgánicos. Mientras que la heterótrofa, el término apunta directamente cuando unos seres vivos se alimentan de otros seres vivos, o básicamente de materiales o de seres orgánicos. Dentro de la nutrición autótrofa, y vamos a encontrar lo que viene a ser el ejemplo de las plantas con su proceso fotosintético, las bacterias que también pueden aprovechar la luz, algunas de ellas, otras pueden realizar procesos químicos, pero siempre de materiales inorgánicos, ¿bien? Y también tenemos el caso de los protozoarios holofíticos. ¿Qué es eso, profe? Holofítico, bien, se le da el término que estos protozoos realizan fotosíntesis de manera similar a las plantas. Entonces, como ejemplo de nutrición autótrofa, plantas, bacterias y protozoos holofíticos. En la parte de nutrición heterótrofa vamos a tener dos subgrupos, la llamada nutrición heterótrofa holozoica y la saprófaga. Holozoico se refiere cuando el organismo, bien, ingiere material complejo, material que no está descompuesto y lo conocemos bien como alimento. Lo voy a colocar, chicos, con texto mejor, rápido. Lo conocemos como alimento. Este alimento, bien, tiene que pasar por un sistema digestivo, luego recién se convierta en nutrientes y el organismo lo pueda aprovechar. Nosotros, por ejemplo, somos seres holozoicos. Los saprófagos, por otro lado, abarca a lo que viene a ser el tema de los hongos, también un grupo de bacterias que se alimentan de otros seres vivos, los cuales aprovechan el material en descomposición. Bien, este material en descomposición directamente ya aporta nutrientes. Entonces, la diferencia entre ambos, entre el holozoico y el saprófago, es que los seres holozoicos consumen alimentos, o consumen, perdón, materia compleja, el llamado alimento. Necesitan un sistema digestivo para recién convertirlo en nutrientes y, bueno, básicamente energía. Los saprófagos no. Los saprófagos no tienen un sistema digestivo como tal, sino que aprovechan la materia en descomposición y esta materia la ingieren directamente. Bien, ejemplos de saprófagos tenemos hongos y bacterias. Profe, un ave carroñera está consumiendo materia orgánica descompuesta. Falso.
consume animales muertos, no tiene esa habilidad casera, pero requiere de un sistema digestivo para convertir ese alimento en nutrientes. Bien, eso va a ser su base para que ustedes puedan diferenciar un grupo de otro. ¿Ok? Bien. Entonces, entramos directamente con el tema de las plantas. El proceso básico de las plantas, todos lo conocemos, es la fotosíntesis, bien, y la fórmula general desde chiquitos, desde el colegio ya lo tenemos presente. 6 moléculas de dióxido de carbono, bien, 12 moléculas de agua, la clorofila que ayuda a capturar la energía luminosa, bien, la energía solar la convierte en energía química para poder formar esto, sí chicos, se lo quitan de la cabeza, bien. La fotosíntesis no solamente sirve para formar glucosa, sino para formar carbonos orgánicos bajo cualquier forma. Bien, yo sé que siempre están con el tema de la glucosa, pero no es lo único que se forma a través de fotosíntesis, ya que una vez que se ha fijado el carbono, este carbono puede ser un azúcar, como la glucosa, puede formar lípidos, puede formar proteínas. Bien, esta es la fórmula de colegio, pero ahora saben que a partir de la glucosa formamos carbonos orgánicos. Bien, produce oxígeno y libera agua. ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? En cualquier órgano fotosintético, pero la especialidad es a nivel de las hojas. Son órganos especializadamente desarrollados para realizar fotosíntesis. Dentro de las hojas vamos a encontrar, si nosotros dividimos, bien hacemos un pequeño corte, vamos a encontrar dos zonas diferenciadas. La zona de la cara, la zona del haz, la que se expone al sol, presenta el parénquima clorofiliano, gran cantidad de células con bastantes cloroplastos en su interior, mientras que en la parte inferior vamos a encontrar los llamados estomas. ¿Bien? Si analizamos dentro de estas células del parénquima clorofiliano, mesófilo por ser la parte del medio, chicos, ¿bien? A nivel de cloroplastos vamos a encontrar las estructuras encargadas de todo el proceso fotosintético. Entonces, recordando la estructura del cloroplasto, chicos, que ya hemos visto se parece bastante, dijimos, a las bacterias. Doble membrana, membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma pliegues. Bien, estos pliegues se conocen como tilacoides. La membrana tilacoidal formando los tilacoides. Estos tilacoides, cuando se agrupan, bien forman la grana o granum, bien, ya que sigue la lámina conectando a todos ellos. Por otro lado, bien, el espacio que queda dentro del cloroplasto se le conoce como estroma. Y a nivel de estroma vamos a encontrar un ADN propio, el cual guarda la información necesaria para sintetizar otros compuestos y sus propios ribosomas, bien, ribosomas 70S de tipo bacteriano. Entonces, todo eso hace que se asemeje bastante a una bacteria. De manera general, chicos, el esquema de la fotosíntesis se va a llevar a cabo en dos fases, ¿bien? Una fase fotodependiente requiere de luz, ¿bien? La llamada fase luminosa, y otra fase en la cual se encarga de fijar el carbono, ¿bien? Conocido como la fase oscura o ciclo de Calvin. Pregunta, chicos, la fase luminosa, ¿cuántas horas del día se lleva a cabo? En un día común de equinoccio. La fase luminosa, ¿en cuántas horas del día se lleva a cabo? Vamos, chicos, atentos. Esta es luz. La fase luminosa solamente ocurre, bien, mientras haya luz, lo que equivale, digamos, a mediodía nada más, bien, 12 horas aproximadamente. La fase oscura, por si acaso, chicos, ocurre todo el día, tanto de día como de noche. La fase luminosa requiere agua, perdón, agua, ADPs, bien, y NADP. Mientras que la fase oscura requiere ATPs y NADPH. Cuando empieza a oscurecer y ya no hay suficiente luz para producir ATPs ni NADPHs, ¿bien? ¿Cómo es que se lleva a cabo, profe, la fase oscura que va a captar también CO2? Aprovecha el ATP y los NADPH del mitocondrias. Por eso que las plantas durante la noche respiran. Bien, las plantas tienen mitocondrias. Aquí está. Van a aprovecharle el ATP que producen, los NADPH que liberan y siguen fijando carbono. Bien.
Antes que avancemos, chicos, algo básico, química básica. Y nunca se olviden de esto. El NADP, ¿es la forma reducida o la forma oxidada? El NADP, ¿es la forma reducida o la forma oxidada? No, al revés. Es la forma oxidada. Y el NADPH, por lo tanto, es la forma reducida. Bien, esto, chicos, nunca se olviden, ¿ok? La NADP es la forma oxidada y el NADPH ya es la forma reducida. Ha ganado electrones, ¿bien? Tiene más electrones. Si nosotros analizamos, bien, empezamos con la fase luminosa dentro de la planta, nos dirigimos a la zona del estroma, vamos a encontrar, bien, a nivel de la membrana del perdón, hasta la zona del tilacoides, vamos a encontrar una serie de proteínas y son dos las que nos llaman bastante la atención, bien, los llamados fotosistemas. En las plantas superiores existen dos tipos de fotosistemas, el fotosistema 1, el fotosistema 2, donde el fotosistema 2 también se le conoce, bien, lo coloco aquí al costadito, el fotosistema, voy a ponerlo como FS, ¿sí? El fotosistema de tipo 2 se le conoce también con el fotosistema 680 y el fotosistema de tipo 1, ¿sí?, se le conoce como el fotosistema 700. ¿Qué es eso, profe? Es la longitud de onda a la cual pueden capturar la luz, 680 nanómetros y 700 nanómetros. Las plantas antiguas, bien, las plantas primitivas, solamente tenían fotosistema 1, bien, porque solamente puedes con el fotosistema 1 producir ATP. Pero las plantas modernas desarrollaron el fotosistema 2 como un fotosistema de apoyo para el fotosistema 1. ¿Qué hace el fotosistema 2? Cuando llega, bien, un fotón, aquí está llegando energía directo al fotosistema 2, el fotosistema 2 aprovecha a la molécula de agua y con esa energía la rompe. Rompes a una molécula de agua mediante el empleo de la luz. ¿Cómo se llama ese proceso, chicos? Romper una molécula de agua empleando la luz. ¿Qué nombre recibe dicho proceso? Fotólisis, correcto. Foto en referencia a la luz, lisis, que significa romper algo, ¿bien? Fotólisis del agua, sean específicos, ¿bien? Entonces, el agua que se encuentra en la parte interna, ¿bien?, se va a romper y se va a separar en lo que viene a ser una molécula de oxígeno, aquí le han puesto medio, bien, está bien, y dos de hidrógeno. Profe, pero estos no son hidrógenos, estos son iones hidronio o iones hidrógeno. ¿Qué pasó con sus electrones? El fotosistema 2 capturó a estos electrones, ¿sí? El fotosistema 2 captura los electrones del agua y estos electrones los empieza a pasar a través de la cadena transportadora de electrones. ¿Quiénes conforman la cadena transportadora de electrones? ¿Bien? Cadena transportadora de electrones. Vamos a tener a la plastoquinona, ¿bien?, luego al citocromo B y al citocromo F, o también como se llama el complejo citocromo BF, y luego la plastocianina. Entonces, el fotosistema 2, mediante los procesos de fotólisis del agua que se llevan aquí, rompe la molécula de agua, se libera el oxígeno, se libera el hidrógeno, pero el hidrógeno ha perdido sus electrones. Por lo tanto, se liberan iones hidrógeno en la parte interna. Bien, estamos cargando, tenemos aquí, voy a colocarlo con un colorcito celeste, ¿bien?, la primera carga de iones hidrógeno, porque vamos a notar que se van a cargar varias veces. Los electrones que son capturados por el fotosistema 2 van a pasar a través de la cadena transportadora de electrones. Pasan a la plastoquinona, pasan al complejo citocromo BF, pasan a la plastocianina y recién ahí llegan al fotosistema 1. En cada uno de estos saldos, sí, esto sí, chicos, es importante. Bien, no es difícil. Bien, plastoquinona, citocromo BF y plastocianina.
Bien, sí, les pueden preguntar por este lado porque aquí hay una diferencia, bien, con el otro fotosistema que voy a explicar. Entonces, los electrones pasan por la cadena transportadora de electrones y van perdiendo energía. ¿Por qué? Porque el complejo, bien, aprovecha esa energía para meter más iones hidrógeno al interior. Ya tenemos aquí una segunda carga de iones hidrógeno, bien, o de hidronios. Nuestra primera carga, nuestra segunda carga. Estamos cargando el interior de iones hidrógeno. Los electrones llegan al fotosistema 1, pero el fotosistema 1 también ha capturado, bien, a través de la luz, ha ganado energía. Como tiene energía de más, tiene electrones de más, bien, estos electrones, toda esta energía permite activar a la ferredoxina, bien, que también es otra proteína que deben conocerla. Y esta ferredoxina, bien, activa a la ferredoxina NAT reductasa. En otras palabras, va a reducir a los NAT oxidados. ¿Bien? Ferredoxina NAT reductasa. ¿Qué hace, profe? Esta ferredoxina, que es una proteína que está junto con el fotosistema 1, bien, va a aprovechar a los NAT de forma oxidada que se encuentran fuera, bien, del tilacoides y les va a añadir iones hidrógeno, bien, convirtiéndolos en NAT reducidos. ¿Qué estamos haciendo entonces aquí? Tenemos alta concentración en la parte interna de iones hidrógeno. Está aumentando la concentración de iones hidrógeno. Y no solo eso, gracias a la ferredoxina, en la parte externa, bien, empiezan a disminuir la concentración de iones hidrógeno. Los que quedan libres, bien son atrapados por el citocromo o van para adentro, los otros pocos son atrapados por la ferredoxina, bien, y se convierten en NAT reducidos, y nos damos cuenta que se generan gradientes de concentración, zonas de alta concentración en la parte interna, zonas de baja concentración en la parte externa. Es como cuando estás inflando un globo, bien, estás aumentando la presión, en este caso, dentro del tilacoides. Profe, ¿qué va a pasar ahora? Estos iones hidrógeno tienen que salir para que se igualen las concentraciones y llegue el equilibrio. Pero para salir, bien, el tilacoides lo aprovecha y envía a estos iones hidrógeno a través de una proteína, la llamada ATP sintasa o ATP sintetasa. En otras palabras, la que sintetiza ATP. Estos iones hidrógenos salen, bien, fuera del tilacoide, salen a lo que viene a ser el estroma, bien, seguimos dentro del cloroplasto, y la ATP sintetasa aprovecha esa energía para poder añadir un grupo fosfato a un ADP. Un adenosin difosfato, bien, de dos fosfatos, se convierte en un adenosin trifosfato. Y a este proceso se le conoce como la fotofosforilación. Bien, añadir fosfatos es fosforilación, pero como todo el proceso está empleando lo que viene a ser la luz, ¿sí? A esto se le conoce como la fotofosforilación. Y así, chicos, es como ocurre el proceso de la fotosíntesis en la llamada fase luminosa, ¿bien? Solamente con la necesidad de luz. ¿Se entendió, chicos? Repito nuevamente. Una vez más, no, como ustedes gusten, chicos, o tienen alguna duda, alguna pregunta puntual. Una vez más, ok. Bien, chicos. Entonces, nos vamos, no hay problema, chicos, ustedes solicítenlo, bien. Nos vamos nuevamente a la membrana del tilacoides, bien. Ya diferenciamos que estamos trabajando dentro del tilacoides y la parte de afuera. En las plantas vamos a encontrar dos fotosistemas, bien, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Por temas históricos empezamos siempre con el fotosistema 2, pero ya sabe, las plantas antiguas únicamente tienen fotosistema 1. Bien, con el fotosistema 1 les bastaba. Las plantas modernas desarrollaron un fotosistema 2, el cual sirve de apoyo al fotosistema 1. Bien, el fotosistema 2 también se le conoce como el fotosistema 680 porque puede capturar a esa longitud de onda, bien, a 680 nanómetros, la luz, y el fotosistema 1 se conoce como el fotosistema 700, ¿bien? Porque puede capturar a 700 nanómetros lo que viene a ser la luz. Cuando llega la luz, chicos, por si acaso, bien por temas de verdadero y falso, los dos fotosistemas se activan. Bien, la luz no es que llegue por partes, por si acaso, temas de verdadero y falso. Bien, los dos fotosistemas se activan, pero empezamos con orden.
El fotón llega al fotosistema 2. Esa energía que gana este fotosistema 2 le permite romper una molécula de agua. ¿Bien? Al romper esta molécula de agua empleando la energía luminosa, a este proceso se le conoce como la fotólisis del agua. Fotólisis del agua. Notamos que esta molécula se rompe, bien, aquí tenemos el oxígeno que se va a liberar luego por los estomas, y nos damos cuenta que tenemos iones hidrógeno, tenemos una primera carga de iones hidrógeno en la parte interna. Profe, nos faltan electrones, correcto. El fotosistema 2 capturó esos electrones, bien. Estos electrones van a pasar a través de la cadena transportadora de electrones. La astoquinona, citocromo BF, plastocianina. Bien, en cada uno de estos saltos va perdiendo energía y el complejo citocromo, el citocromo BF, aprovecha esa energía para introducir, bien, más iones hidrógeno. Y ya tenemos una segunda carga de iones hidrógeno y en la parte externa empieza a disminuir la concentración. Una vez que llega la energía, bien llegan los electrones al fotosistema 1, el fotosistema 1 también produce sus propios electrones gracias a los fotones. Y todo esto lo envía hacia la ferredoxina. Bien, del fotosistema 1 pasa a la ferredoxina. La ferredoxina aprovecha esa energía y activa a la ferredoxina NAT-reductasa. ¿Qué hace? Su propio nombre lo dice, reduce al NAT, bien, al NAT oxidado, ¿cómo le reduces? Le agregas iones hidrógeno, volviéndolos los NAT reducidos. Bien. Y producto de todo esto, ¿qué obtenemos? Primero, estamos cargando la parte interna de iones hidrógeno. Estamos aumentando la concentración de iones hidrógeno, bien, dentro de tilacoides, como inflar un globo. En la parte externa, bien, por un lado está perdiendo, por otro lado también está siendo capturado, con lo cual la concentración de iones hidrógeno disminuye. Zona de alta concentración, zona de baja concentración, simplemente fluye. Estos iones hidrógeno, bien, tienen que salir y para eso el tilacoides, bien, lo envía a través de una proteína conocida como la ATP sintasa o ATP sintetasa. Bien, en términos comunes, la proteína que sintetiza ATP, la proteína que forma ATP. Los iones hidrógeno atraviesan la proteína y permite atrapar un grupo fosfato, bien, un fosfato, junto al ADP, un adenosin di, bien, de 2 fosfato, se convierte en un adenosin trifosfato. Y cada vez que tú añadas un fosfato a algo, bien, a eso se le conoce como la fosforilación. Y como todo este proceso depende de la luz, bien, a este proceso en específico se le conoce como la fotofosforilación. Bien. ¿Les quedó alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? La partícula F. ¿A cuál te refieres, chicos? Primera vez que escucho ese término. Google, siempre para ayudarnos. Sí, también se le conoce como la partícula F, al complejo ATP sintasa. Correcto. Sí, también. Ok. Entonces, ¿qué material se va a liberar de la fase luminosa externamente? ¿Qué cosa no requiere? Uno, oxígeno. Bien, el oxígeno simplemente se libera. Las plantas, mediante la fase luminosa, producen oxígeno. ¿Qué materiales requiere? Bien, voy a colocarlo de color azul. ¿Qué materiales necesita la fase luminosa? ¿Qué les mencioné? NAT reducido, perdón, NAT oxidados y ADPs. Aquí están. Bien, necesita eso para seguir trabajando y para poder fosforilar. Y a cambio de estos dos, ¿qué cosa nos ha entregado? Lo coloco de verde. NAT reducidos y ATP. Bien. Entonces, chicos, recordando el esquema anterior, en la fase luminosa necesita de los NAT oxidados, necesita del ADP,
y a cambio nos va a dar NAT reducidos, bien, y ATPs, pero estos dos van a pasar a la fase oscura, bien. Como ya se encuentran a nivel de estroma, en esta zona se lleva la fase oscura. Tómenle su screen, chicos, pasamos a la siguiente diapo. Ahora, ¿por qué les hice una diferencia entre los fotosistemas? Porque existen, bien como les mencioné, dos tipos. Hay plantas que solamente tienen el fotosistema 1 y hay plantas que tienen ambos fotosistemas. O también se los pueden colocar en el examen. ¿Ya ven qué pasa cualquier compuesto, un pesticida que daña el fotosistema 2? ¿Qué ocurre a nivel de estos organismos? El fotosistema 2, bueno, esta imagen es un poquito explicativa, pero ya más o menos hemos visto cómo trabaja. Llega la luz al fotosistema 2, bien, ocurre la fotólisis del agua, bien, tenemos una carga de electrones. Estos electrones, bien, este fotosistema 2 es el mismo que acá, chicos, bien, no es que esté pasando de uno a otro, bien, es el mismo. Estos electrones pasan por la plastoquinona, bien, el citocromo B, citocromo F, llegan a la plastocianina y luego pasan al fotosistema 1. Bien, aquí solamente nos centramos en los electrones. El fotosistema 1, que es el mismo que está aquí arriba, bien, no es que sea un paso, el fotosistema 1 también produce sus propios electrones, que ahora le han puesto de un color azul. Todos estos electrones, bien, pasan a la ferredoxina. Como la ferredoxina tiene un exceso de carga, tiene la capacidad de reducir, perdón, bien, tiene la capacidad de reducir a los NAT oxidados en NAT reducidos. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos fotosistema 2? Cuando solamente hay fotosistema 1. Guíense solamente por las flechas de azul. Cuando solamente existe fotosistema 1, bien, llega la luz, lo captura y libera sus propios electrones, pero no es suficiente la carga, bien. Repito, estas dos son la misma, bien, esta flecha está de más. Entonces, este fotosistema 1 va a liberar una pequeña carga a la ferredoxina, la cual no va a gastar esos electrones en reducir y formar NAT reducidos. No puede gastar esa energía. Al contrario, tiene que seguir produciendo ATPs, por lo cual envía esos electrones al complejo BF. Bien, aquí no interviene la plastoquinona. ¿Por qué le envía, profe, al complejo BF? Porque recordemos que el complejo BF, gracias a esa pequeña energía, puede meter iones hidrógeno, y los cuales luego salen por la ATP sintasa, bien, para producir ATPs. Nuevamente recaptura la energía que puede y lo recarga bien al fotosistema 1. Y así se va a dar un tema cíclico de electrones. La ferredoxina, en este caso, simplemente recupera los electrones y lo envía a la cadena transportadora de electrones. Bien. El tema de color rojito se le conoce como la fotofosforilación no cíclica, bien, donde no hay recuperación de electrones y se gasta, haciendo que el NAT oxidado cambie a la forma reducida. Bien, la ferredoxina activa a la ferredoxina NAT reductasa. En la fotofosforilación cíclica, la de azul, tenemos que recuperar electrones, no tenemos suficientes para gastarlos. Por lo tanto, cuando el fotosistema 700 se excita, libera electrones, la ferredoxina los reenvía bien a la cadena transportadora de electrones, al citocromo BF, pasa a la plastocianina y retorna al fotosistema 1. Y como pasó por el citocromo BF, bien, vamos a poder cargar de iones hidrógeno, los cuales luego salen por la ATP sintasa y producen ATP. ¿Bien? Pregunta, chicos, ¿se entiende esta parte? ¿O se marearon un poco? ¿Se entiende? En resumen, chicos, la fotofosforilación no cíclica, ¿qué va a producir? Produce ATPs, ¿bien? Y produce los NAT reducidos. Mientras que la fosforilación cíclica, ¿bien? Solamente produce ATPs. ¿Bien? Solamente va a producir ATPs. Esa es la diferencia entre ambos y les pueden colocar en temas de examen. Bien, siempre es un clásico. Falla el fotosistema 2, te van a decir por ahí.
Si la planta, a pesar de que tiene el fotosistema 2, pero está fallando, o tal vez que, no sé, hay un filtro solar y únicamente llega luz de 700 nanómetros a la planta, ¿bien? Entonces únicamente trabajas con el fotosistema 1. Y si solo trabaja el fotosistema 1, tienes que recuperar electrones. Bien, solamente vas a hacer la fase cíclica. Ambos fotosistemas, todo, bien, todo completito. Bien, la fosforilación no cíclica, porque no hay retorno de electrones. Bien, entonces eso sería la parte con la fase luminosa. Entonces, retornando a la idea anterior, teníamos los NAT reducidos y los ATP. Van a pasar estos a la fase oscura. Repitiendo, chicos, la fase oscura se lleva a cabo todo el día, bien, todo el día, mientras haya luz y mientras haya oscuridad. Mientras está de noche, como la fase luminosa se desactiva, bien, los ATPs y los NAT reducidos que necesita la fase oscura, bien, aquí están, los coloco nuevamente de verde para que se reconozcan, los ATPs y los NAT reducidos que necesita la fase oscura, los toman del mitocondrias. ¿Bien? En las noches las plantas van a gastar más oxígeno del que producen. La fase oscura va a iniciar con una molécula, bien conocida como la ribulosa 1,5 bifosfato. Profe, ¿me tengo que saber el nombre? Sí. Bien. Va a iniciar con la ribulosa 1,5 bifosfato, la cual se encarga de capturar al dióxido de carbono. Bien, cada molécula captura a un dióxido de carbono. Aquí me ponen 6 dióxidos de carbono, por lo tanto necesito 6 moléculas. Bien, pero en sí, cada molécula de ribulosa 1,5 bifosfato captura una molécula de dióxido de carbono. Pero para que se lleve a cabo ese proceso, necesitan de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima, chicos? Desde el kinder la conocen. ¿Cómo se llama esa enzima que permite capturar CO2? La rubisco. Nunca se olviden. Bien, la rubisco. Este es su nombre común, el nombre de pila. Pero la rubisco tiene otro nombre, bien, que también lo he visto en preguntas de admisión. La rubisco recibe el nombre de la molécula anterior, ribulosa 1,5 bifosfato, ¿sí? Y como se encarga de capturar un carbono, como se encarga de fijar carbono, a eso se le conoce como carboxidasa. Bien. La rubisco también es conocido como la ribulosa 1,5 bifosfato carboxidasa. Su propio nombre lo dice, se encarga de carboxilar, o sea, agregar un carbono, bien, a la ribulosa 1,5 bifosfato. Entonces, estos tres son necesarios para iniciar la fase oscura. Uno de ellos falta, no se lleva a cabo. No hay ribulosa, no tienes quien capture, bien, al carbono. No hay dióxido de carbono, bien, demasiado limpio el ambiente, no tiene qué cosa fijar. No hay rubisco, por más ribulosa, por más dióxido que tengas, no se van a unir, bien. Necesitas la presencia de los tres. Una vez que los tres se juntaron, bien, esta molécula, la ribulosa, con sus 5 carbonos, bien, más el carbono, forman 6 carbonos. Se forma una molécula de 6 carbonos. Pero esta molécula de 6 carbonos es inestable. ¿Bien? Esta molécula no puede mantenerse así, se quiebra y se parte exactamente en la mitad y va a formar al 3-fosfoglicerato. Bien, el 3-fosfoglicerato bien se va a fosforilar, repito, el proceso donde ganas fósforo se le conoce como fosforilación. El 3-fosfoglicerato se va a fosforilar y forma el 1,3 bifosfoglicerato. Este bifosfoglicerato, bien, va a realizar un cambio convirtiéndose en el gliceraldehído 3-fosfato. Profe, ¿me tengo que aprender todo eso? No, no lo he visto en preguntas. Bien. Lo que sí te diría que te aprendas, bueno, voy a subrayar esto también, lo que está de amarillo, chicos, ¿bien? ¿Quién recibe? ¿A quién? Y lo que forma. Igualito va a ser para el tema de respiración. ¿Qué molécula es la que recibe?
a quién recibe y qué es lo que forma. Bien, lo de amarillo es lo que sí te pueden preguntar. La ribolosa 1,5 bifosfato, bien, gracias a la rubisco, captura al dióxido de carbono y se convierte en el 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato, luego de procesos de fosforilación, de oxidación, se convierte en el gliceraldehído 3-fosfato, que también lo he encerrado de amarillo, porque esta molécula es importante. A este bien gliceraldehído 3-fosfato, ¿bien? O fosfogliceraldehído, se le conoce como la PEGAL. ¿Bien? Fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula también te pueden preguntar, es importante, porque la PEGAL es la que define cuál es la ruta, bien, en la que se va a fijar a estos carbonos. En este caso, introducir 6 carbonos me va a mandar por una ruta de las hexosas. Y con las hexosas que estoy formando, azúcares. Bien, aquí tengo una glucosa. Nuevamente se recupera la ribolosa 1,5, en este caso fosfato, bien, se quedó con un solo fosfato, y nuevamente se fosforila para obtener la ribolosa 1,5 bifosfatada con 2 fosfatos. El ciclo de Calvin. Bien. Repito, chicos. Estamos con tiempo. Lo repito, ¿les parece? ¿O alguna pregunta puntual? Si falla el fotosistema 2, es fosforilación cíclica. Correcto. Bien, cuando solamente es el 1, es cíclico. Ok, entonces chicos, de la fase luminosa obtuvimos lo que está de verde, ATPs y NAT reducidos. Bien, esos se quedan ahí. La fase oscura es necesario recordar que necesitamos 3 cosas para que inicie, y es lo que está de rojo. Necesitamos a la molécula que se encarga de recibir, la ribolosa 1,5 bifosfato. Lo que va a recibir un dióxido de carbono, bien, se va a carboxilar, y la enzima que se encarga de fusionar a estos dos, la rubisco, su nombre de batalla, bien, ribulosa 1,5 bifosfato, que hace referencia a lo de abajo, carboxidasa, porque lo va a carboxilar, le va a agregar un carbono. Bien, entonces se carboxila esta ribulosa de 5 carbonos, se vuelve de 6, pero se hace inestable y por lo tanto se parte a la mitad. ¿Bien? 6 moléculas, ahora se han vuelto 12 moléculas. Pero tranquilo, chicos, esos son números nada más. ¿Bien? Entonces, la ribulosa, una vez que ha capturado al dióxido de carbono, se convierte en fosfoglicerato. Bien, fosfoglicerato. También lo pueden encontrar, antes que me olvide, fosfoglicerato, como la PGA. Bien, no confundirla con la PEGAL. Fosfoglicerato. Bien. Entonces, ¿quién recibe la ribulosa? ¿A quién? Al CO2. ¿Qué forma? Fosfoglicerato. Bien. Luego se empieza a fosforilar, se empieza a oxidar y se convierte este fosfoglicerato en fosfogliceraldehído. Bien. O gliceraldehído 3-fosfato. Este pegal es el importante porque decide cuál es la vía que van a seguir los carbonos capturados. Capturaste 6 carbonos. Estos 6 carbonos van a salir bajo una forma, en este caso la vía de las hexosas. Bien, va a formar azúcares. El resto de carbonos se recuperan para formar la ribulosa 5-fosfato y luego se fosforilan nuevamente, bien, para tener la ribulosa 1,5 bifosfato. Listo para continuar con el ciclo de Calvin-Benson. ¿Qué preguntas te pueden hacer acá? Uno, de lo que está de rojito. Te pueden alterar si la rubisco no trabaja, si la ribulosa 1,5 bifosfato, o, por ejemplo, a veces te lo cambian. No tenemos 1,5 bifosfato, sino te ponen la ribulosa 5-fosfato. Bien, acordarse, necesita ser bifosfatada para poder capturar. Te pueden confundir con la PGA, bien, el fosfoglicerato, con la PEGAL. Mucho cuidado. La PEGAL lo que va a realizar, bien, es el destino de los carbonos que he capturado. Uno de ellos, y el más conocido, es la vía de las hexosas, bien, la que ustedes todos conocen con la fórmula general de la fotosíntesis. La que produce glucosa, bien, la vía de los glúcidos. También puede producir pentosas, bien, de 5 carbonos. Las ribulosas, aquí están, bien. Mientras uno se fue a la vía de las hexosas, el otro retornó a la vía de las pentosas y tenemos 5 carbonos. ¿Qué función cumple el rubisco? El rubisco es la enzima que permite que la ribulosa bifosfatada capture al dióxido de carbono. Si no hay rubisco, ellos dos no se unen.
no tienen la capacidad de unirse por sí solos. Bien, tienen que estar presentes los tres para que se lleve a cabo, bien, el inicio de la fase oscura. ¿Ok? Entonces, la pegal puede seguir la vía de las hexosas, la vía de las pentosas, puede seguir la vía de los aminoácidos, empezar a formar aminoácidos, bien, la vía que luego se forman las proteínas, puede formar ácidos grasos por una vía y glicerina, o sea, la vía de los alcoholes por otra. Y en conjunto, los lípidos. Entonces, chicos, no se olviden, producto de la fotosíntesis en general, bien, producto de lo que viene a ser la fijación de los carbonos, no solamente es para producir glucosa, sino que va a producir carbonos de forma orgánica, de un carbono inorgánico, que es un CO2, a los carbonos orgánicos bajo diferente forma, bien. En el tema de los azúcares, los carbonos cíclicos, bien hexosas, pentosas. En el tema de los aminoácidos, bien el grupo amino, el grupo ácido, uniéndose entre ellos para formar proteínas. Y en el grupo de los lípidos, bien, tienes tu base de alcoholes más tus cadenas de carbonos, que vienen a ser los lípidos, bien, las cadenas de ácidos grasos. Bien, todo esto, chicos, como parte de la fotosíntesis. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? Antes de pasar a respiración. ¿Todo claro? Adelante. Bien, por chat o por audio. Tenemos 4 minutos. ¿La pegan? Correcto. Bien. Una vez que el carbono ha sido capturado por la ribolosa y se convirtió en el fosfoglicerato, bien, este fosfoglicerato cambia de forma, se fosforila, se oxida y se convierte en la pegal. La pegal es la molécula que va a decidir hacia dónde se van los carbonos. De acuerdo a la cantidad de carbonos que ha capturado, bien, la pegal puede seguir distintas vías. Puede mandar esos carbonos a la vía de las pentosas y formar ribulosas, bien formar carbonos de 5 pero de manera orgánica. Puede mandarlo a la vía de las hexosas y formar azúcares, por ejemplo la glucosa, la fructosa, bien todos ellos. Puede mandarlo por la vía de los aminoácidos, formar aminoácidos que luego se convierten en proteínas. Puede mandarlos por la vía de los ácidos grasos junto con la vía de los alcoholes, bien la glicerina, y forma a los lípidos. Bien, la pegal cumple la función para poder convertir ese carbono inorgánico en un carbono orgánico. A partir de la pegal, bien, se van a desarrollar todas las moléculas orgánicas de la planta y luego de la planta pasa a los herbívoros y así sigue la cadena trófica. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿la rubisco es la única enzima que puede fijar carbono, puede carboxilar carbono? No. Bien, muy atentos con esto. Cuando vean las preguntas, sobre todo en verdadero y falso, les viene esto, y les diga, ¿la rubisco es la única enzima que permite fijar el carbono? No, es la más importante, es la más conocida, pero son una serie de enzimas. Bien, la principal es la rubisco, pero son un grupo de enzimas en sí. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué otra pregunta les pueden hacer por acá? Cantidad de carbonos. Bueno, para que simplemente lo noten como temas matemáticos, dudo que venga, pero por si acaso, la cantidad de carbonos que fija es la misma cantidad de carbonos que sale. Si entran 10 carbonos, van a salir 10 carbonos de forma orgánica. Bien, aquí entraron 6 carbonos de CO2, los cuales forman una glucosa, porque yo sé que esta tiene 6 carbonos. Bien, eso solamente es para temas matemáticos. Bien. Chicos, ahora pasamos a lo que viene a ser la respiración celular. Recordar que dentro de los procesos de respiración celular, bien antes de entrar en la mitocondria directamente, existen dos tipos. La respiración anaeróbica, la que no requiere oxígeno, bien, se va a llevar directamente en el llamado citosol. Profe, ¿qué es el citosol?
Es el líquido que está en el citoplasma. Bien, aquí está el núcleo, acá está la célula, el citoplasma y por acá están las mitocondrias. Bien. En el citosol se puede llevar a cabo un tipo de respiración. Bien, y la respiración aeróbica se lleva dentro del mitocondrias con la presencia de oxígeno. Profe, pero pensé que el mitocondrias únicamente era para respiración. No es así. Respiración, chicos, se le conoce a los procesos celulares, bien, donde se obtiene ATP. La respiración son procesos que se llevan dentro de la célula para obtener ATP. ¿A base de quién? Partir, perdón, a partir de una glucosa. Bien, todo eso se le conoce como respiración. Los procesos para obtener ATP a partir de una glucosa, porque si no, la fase luminosa también sería respiración, y no es el caso. Hay células que carecen por naturaleza de mitocondrias, ¿bien? Y van a aprovechar la glucosa directamente, les fascina la glucosa, como es el caso de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos a tus células sanguíneas les encanta el azúcar porque es su única forma en la cual obtienen ATP. No tienen mitocondrias, no necesitan el oxígeno que aún así transportan, ¿bien? Los glóbulos rojos, a pesar de que no necesitan oxígeno, pueden asimilar oxígeno para transportarlo. Pero el resto de células, bien gracias a los procesos que se llevan a cabo en los mitocondrias y gracias a la presencia de oxígeno, se lleva a cabo un mayor aprovechamiento de la glucosa. Se puede producir mayor cantidad de ATP. Bien. De manera general, chicos, bien, como siempre empezamos, un término general, sabemos que la glucosa, bien cuando se encuentra en el citosol, se va a partir mediante un proceso conocido como glucólisis. Bien, esta glucosa se parte por glucólisis y se convierte en ácido pirúvico. La glucosa, ¿cuántos carbonos tiene, profe? 6. 6 carbonos. El ácido pirúvico, bien, presenta 3 carbonos. Producto de esto, bien, se produce ATP. Tenemos una ganancia de ATPs. Y si la molécula tiene mitocondrias, bien, no es lo necesario, necesita oxígeno, bien. Si tiene mitocondrias y tiene oxígeno, el ácido pirúvico entra bien al mitocondria, se convierte en acetil y pasa al ciclo de Krebs, luego la cadena transportadora de electrones y obtenemos gran cantidad de ATPs. Si la célula, atentos chicos, no tiene mitocondrias o tiene mitocondrias pero no tiene oxígeno, bien, sigue la vía de la fermentación, la cual se produce nuevamente a nivel del citosol. Entonces, chicos, repito, por acá se los pongo. Una vez que tenemos ácido pirúvico, bien, puede seguir cualquiera de las dos vías. Para que se dé el proceso de respiración, necesita mitocondrias, pero también necesita su combustible, oxígeno, bien. Necesita mitocondrias y necesita oxígeno. Para que se lleve a cabo los procesos de fermentación, bien, se van a llevar a cabo cuando la célula no tiene mitocondrias, bien, o cuando tiene mitocondrias, pero no oxígeno. Bajo esos dos términos se lleva a cabo la vía de la fermentación. No olvidar, señores. Esto, por ejemplo, ustedes lo van a sentir, uno, cuando preparan licores o cuando hacen ejercicio. Bien, ya lo vamos a explicar. Entonces, chicos, bueno, es la fórmula general. Tranquilos, no preguntan. Empezamos con la base, glucólisis. Bien, tenemos que obtener piruvatos. La glucólisis es la conversión de la glucosa en dos moléculas de piruvatos. Esta glucosa inicia con 6 carbonos. ¿Bien? Esta glucosa se convierte en una fructosa 1,6, luego pasa a ser un gliceraldehído y cada gliceraldehído, bien, se convierte en un piruvato. Profe, ¿me tengo que aprender toda esta conversión? No. Únicamente tienes que saber que en una glucosa, bien, se convierte en dos piruvatos, bien, primer piruvato, segundo piruvato, y cada piruvato, por lo tanto, tiene 3 carbonos. ¿Qué obtenemos a partir de la glucólisis?
lo que viene a ser 2 piruvatos, 2 ATPs netos ganados, bien, se ha ganado 2 ATPs, y la presencia, bien, lo voy a colocar aquí de un color verde, de 2 NADH más H, 2 NAD reducidos. Chicos, estos NAD reducidos son tóxicos, bien, así como tu ex, son tóxicos. Y estos NAD reducidos tienen que ser eliminados bajo cualquier vía. Si hay mitocondrias y hay oxígeno, se van, bien, a las lanzaderas del mitocondrias. Si no hay mitocondrias y no hay oxígeno, lo vamos a regresar por fermentación. Y es lo que ocurre. Entra la glucosa, bien, se produce glucólisis, bacán. Formaste piruvatos, pero junto con los piruvatos están los NAD reducidos, los NAD tóxicos. Aquí están. ¿Qué hago con ellos, profe? ¿Tienes mitocondrias? Sí. ¿Tienes oxígeno? Sí. Lo mandas a las lanzaderas, bien, a la cadena transportadora de electrones y se convierten en NAD nuevamente de forma oxidada y te producen ATPs. Te van a dar ATPs extras por ese trabajito. Si no hay mitocondrias, bien, o si hay mitocondrias pero no hay oxígeno, sigue la vía de la fermentación. Esos NAD tóxicos, bien, por fermentación se vuelven nuevamente los NAD oxidados y retornan para el siguiente proceso de glucólisis. Se produce lactato en el caso de los humanos, bien, de los animales, y en el caso de otros tipos de organismos como las levaduras se produce etileno, bien, y todo eso sale de la célula. Bien. Entonces, chicos, esto igual lo vamos a explicar más en detalle, pero lo importante aquí es la glucólisis. Bien, la glucólisis a partir de una molécula de glucosa, 2 piruvatos, ganas 2 ATPs y también ganas 2 NAD reducidos o NAD tóxicos. Bien, ahora, vamos por la fermentación. Supongamos, bien, que no tienes mitocondrias. Supongamos que tienes mitocondrias y te gastaste todo el oxígeno, cualquiera de las dos opciones. ¿Qué ocurre? Esta glucosa que hizo glucólisis y obtuvo 2 ATPs, 2 piruvatos y a los tóxicos, tiene que eliminarlos. No puede quedarse con esto porque la célula se va a empezar a intoxicar. Perdón, chicos. Era el otro. El tóxico es el reducido. ¿Bien? No puede quedarse con ellos. Bien, la célula se puede intoxicar. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de los piruvatos, bien, entra la piruvato descarboxilasa, bien, si carboxilar era agregar carbonos, descarboxilar es quitar carbonos bajo la forma de CO2 y el piruvato se convierte en acetildehído. Este acetildehído pierde deshidrogenasa, bien, básicamente empieza a perder agua y se convierte en etanol. Bien, esta es una de las vías, la llamada vía alcohólica, la fermentación alcohólica. Bien. Gracias a este proceso, estos NAD tóxicos regresan a su forma oxidada. Bien, del NAD reducido se convierte en su forma oxidada para nuevamente intervenir en el proceso de glucólisis. Repito, los piruvatos que formamos nuevamente son recapturados y estos piruvatos van a formar 2-etanol, bien, con la recaptura de los NAD reducidos a NAD oxidados. ¿Quiénes realizan la fermentación alcohólica? Por ejemplo, las levaduras. Profe, pero yo pongo levadura a mi quequito para que se infle. ¿Por qué no ocurre eso? Sencillo. Las levaduras tienen mitocondrias, es lo normal. Cuando tú le agregas a tu queque, las mitocondrias van a aprovechar el oxígeno, van a aprovechar el azúcar que le estás dando, ¿bien? Y van a empezar a producir CO2. Ese CO2 hace que el queque se hinche, porque sus mitocondrias están activos con oxígeno. Pero si tú quieres hacer un queque y por ahí digamos que tu horno tiene un sellado al vacío, al inicio las levaduras producen CO2, el queque se levanta ligeramente, pero una vez que se consumieron todo el oxígeno, sus mitocondrias se apagan y empiezan a hacer fermentación alcohólica. Bien, tu fiesta infantil se convierte en fiesta para adultos. Y este es el proceso que realizan, por ejemplo, cuando producen alcohol, cuando producen cerveza. Los meten en recipientes sellados, les quitan el oxígeno y el poco que queda lo consumen rápidamente y al no haber oxígeno se apaga el mitocondrias, ¿bien? Y empiezan a hacer fermentación alcohólica, empiezan a producir harta cantidad de etanol. Nosotros, por suerte, bien, o por desgracia en algunos casos, no tenemos la vía de la fermentación alcohólica. Lo que nosotros realizamos es la vía de la fermentación láctica, bien.
Nuestro cuerpo aprovecha la lactosa, bien se divide en galactosa, tenemos la glucosa y partimos nuevamente de esto, glucólisis. ¿Qué obtenemos? Piruvatos. Estos piruvatos, nuestro cuerpo también tiene la capacidad de convertirlos, pero en este caso en lactato, recapturando al NAT reducido, bien, convirtiéndolo nuevamente en NAT oxidado para que sea reaprovechado. Este lactato sale de tus células y se empieza a acumular en tus músculos. Pregunta, chicos. Cuando van al gimnasio y luego salen con los músculos bien duritos, cuando los brazos les duelen, ¿han hecho buen o mal ejercicio? Bueno, cuando hacen ejercicio en casa. Cuando hacen ejercicio hasta que los músculos se les pongan duritos, ¿es un buen o mal ejercicio? Buen, profe. La verdad que es malo. ¿Por qué? Lo que ustedes han hecho al inicio, bien, tus músculos tienen sus mitocondrias, han aprovechado todo el azúcar, han hecho respiración oxidativa normal, pero llegó un punto en que porque como tú mismo no sabes oxigenarte, como no has hecho cardio, bien, como previo al músculo, al ejercicio, te quedaste sin oxígeno, pero tus músculos necesitan seguir moviéndose, necesitan generar ATPs. ¿Y qué hace tu pobre cuerpo? Profe, ya no hay perdón, ya no hay oxígeno, tengo mitocondrias. Tu cuerpo sigue haciendo glucólisis para seguir produciendo ATPs y empieza a producir lactato. Este lactato se acumula a nivel muscular y es lo que te brinda esa dureza, esa tonicidad temporal, porque al día siguiente, bien, o a los 2 días, tu músculo está nuevamente flácido. ¿Bien? Profe, entonces tengo que hacer ejercicio a cada rato. No, tienes que hacerlo bien. ¿Por qué se vuelve flácido? Porque ese lactato, bien, luego pasa a sangre, es enviado al hígado y en el hígado nuevamente se recompone, bien, a la forma de glucosa para que regrese al músculo. A esto se le conoce como el ciclo de Cori. El ciclo de Cori. ¿Ok? Entonces, chicos, tenemos la fermentación alcohólica produciendo etanol a partir del piruvato, recapturando los NAT reducidos a la forma oxidada, y tenemos fermentación láctica con lo mismo, a partir del piruvato, pero en este caso obtenemos lactato, recapturando los NAT reducidos a la forma oxidada. Este lactato es el que te genera dolor porque genera presión a nivel de los nervios. Intentas moverte, tu músculo no cede, te duele un poco y este lactato poco a poco va disminuyendo, ya que se lleva a cabo el ciclo de Cori, bien, el lactato pasa a sangre, el hígado lo recompone a glucosa y regresa, bien, al músculo. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre fermentación? ¿Alguna duda? Ya saben, la próxima vez que hagan un queque, denle oxígeno, porque si no va a ser un queque alcohólico. ¿Todo claro? Bien. Entonces, ya vimos la primera parte, ¿bien? Lo que viene a ser si es que no hay oxígeno, ¿bien? La vía de las fermentaciones, si es que no hay oxígeno o si es que directamente no tienen mitocondrias. Ahora, suponiendo que tenemos mitocondrias, suponiendo que nos oxigenamos adecuadamente, ¿bien? Tenemos un coach, vamos a hacer la respiración aeróbica. Se realiza para poder seguir con la respiración. El tema de la respiración, chicos, lo que viene a ser respiración aeróbica en sí, eh, requiere oxígeno, ¿bien? Requiere dos cositas. Requiere mitocondrias más oxígeno, ¿bien? El oxígeno es como el combustible de las mitocondrias, ¿bien? No importa cuántas tengas, si no hay oxígeno, los mitocondrias no trabajan, ¿bien? El tema de la fermentación, recordad que recapturamos la glucosa para que nuevamente pueda pasar por el músculo. En este caso, si tienes oxígeno, se activa la respiración aeróbica. Si no tienes oxígeno, continúa la respiración anaeróbica con procesos de fermentación. Bien, entonces suponiendo que respiras bien, te oxigenas adecuadamente, el COVID no pudo contigo. El primer paso básico, bien, empezamos de nuevo, glucólisis, bien. A partir de una glucosa obtuvimos 2 piruvatos, bien, repito, a partir de una glucosa de 6 carbonos, obtenemos 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno, con una ganancia de 2 ATPs, bien. Estos piruvatos no pueden entrar bajo la forma de piruvato al mitocondrias. Tienen que convertirse en acetil,
Porque el acetil solamente tiene dos carbonos, tienen que descarboxilarse. Aquí, en este proceso en el que el piruvato se convierte en acetil, empieza a liberar CO2. ¿Bien? Una vez que se convierte en acetil, en formación de acetil, la coenzima A simplemente es una coenzima, ¿bien? Lo lleva de la mano al acetil y lo mete al ciclo del ácido cítrico y se va. La coenzima A solamente mete al acetil al ciclo del ácido cítrico. Una vez que está en el ciclo del ácido cítrico, se producen, bueno, en este caso, 2 ATPs por cada acetil. ¿Bien? Recordar, tenemos dos piruvatos. Voy a colocar de rojito. Una glucosa produjo dos piruvatos. Cada piruvato produce un acetil, por lo tanto van a ser dos acetil. Y cada acetil produce un ATP, por lo tanto tenemos dos ATPs. Producto del ciclo del ácido cítrico también se obtienen otros compuestos, los NAD reducidos y los FAT reducidos. Estos tienen que ir por cadena de transporte de electrones y hacer quimiósmosis. Recién ahí se produce la gran cantidad de ATP al convertir todos ellos, ¿bien?, en ATPs puros, por un proceso similar a lo que vimos en fotosíntesis. ¿Bien? Entonces, chicos, recordar esto. Esta es de manera general nuevamente. Glucosa, 6 carbonos, se convierte en 2 piruvatos, 3 carbonos cada uno, con ganancia neta de 2 ATPs. El piruvato de 3 carbonos no puede entrar, tiene que formarse el acetil. Por lo tanto, vamos a empezar a perder carbono por un proceso llamado descarboxilación bajo la forma de CO2. Como son 2 piruvatos de 3 carbonos, ahora van a ser 2 acetil de 2 carbonos. La coenzima A solamente lleva de la mano al acetil, lo deja en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y producto de este ciclo se obtienen de ganancia neta por los dos acetil, ¿bien?, 2 ATPs. Aparte, ¿qué más se produce? NAD reducidos, FAT reducidos, los cuales van al transporte de electrones o también por quimiósmosis, ¿bien? Y producen los ATP restantes, 32 o 34, dependiendo del sistema de lanzaderas, ¿bien? Entonces, veamos ahora sí específicamente. La glucólisis, ya lo explicamos, aquí vemos el proceso de descarboxilación del piruvato. Este es un piruvato, ¿bien? Una molécula de 3 carbonos. Este piruvato tiene que descarboxilarse y para eso va a liberar uno de los carbonos, ¿bien?, bajo la forma de CO2. Aquí ya empezamos a producir CO2. Este piruvato, que luego se convierte en el famoso acetil, vean, solamente tienen 2 carbonos, pero gracias a esa conversión, bien, ya empezamos a obtener a los tóxicos nuevamente. Ya tenemos NAD tóxicos. Entonces, chicos, matemáticas. Por cada piruvato convierte en cada acetil, ¿qué vamos a obtener? Nos llevamos de regalo una molécula de CO2 y una molécula NAD reducido o NAD tóxico. Bien, por cada piruvato, por si acaso. Una vez que tenemos al acetil ya formado, que vendría a ser todo esto, bien, se le une una coenzima A. La coenzima A solamente lleva al acetil al ciclo del ácido cítrico o también conocido como ciclo de Krebs. Entonces, el acetil ingresa de la manito, 2 carbonos. Bien, la coenzima A lo lleva y lo deja. Al igual que el ciclo de Calvin-Benson o de la fase oscura, nosotros debemos recordar, y lo coloco nuevamente de un color medio amarillo, ¿quién recibe al acetil? Oxalacetato. ¿A quién recibe? Al acetil. ¿Y qué forma? Citrato. El resto, chicos, si quieren, grábenselo ustedes. Hay un tema de rap, incluso todo lo que quiera. Bien, lo que te van a preguntar es quién recibe oxalacetato, a quién, al acetil y qué forma, el citrato. Bien, si luego se forma el isocitrato y todos ellos, bien, ya es cosa de ustedes. El succinil, succinato y el fumarato. Bien, pero bueno. En este proceso en el que el citrato va cambiando de forma hasta nuevamente formar al oxalacetato, vamos a obtener una serie de productos. Bien, que en resumen, bien, lo vamos a poner aquí también como una tablita.
Por cada acetil ingresa al ciclo de Krebs, ¿qué obtenemos? Pregunta, chicos, ¿cuántos NAT reducidos cuentan? ¿Cuántos NAT reducidos cuentan? 3. NAT reducidos. ¿Cuántos FAT? Un FAT reducido, correcto. ¿Y qué más? TP. Bien, es todo lo que obtenemos. El GTP básicamente es lo mismo que un ATP. Bien, por eso la gráfica anterior nos decía que por los dos acetils obtenemos dos ATPs. Entonces, chicos, no olvidar. Esto es básico porque a veces no vas a trabajar con una glucosa. A veces, por ejemplo, te ponen, no hay glucosas, tenemos lípidos. Tenemos un lípido cuya cadena de carbonos, bien, cuyos ácidos grasos tienen 24 carbonos. Profe, ¿qué hago? No sé cómo producir energía con esto. Tranquilo. Como estás trabajando con lípidos, lo que tú debes formar a partir de esto es acetil. Con 24 carbonos, pregunto, ¿cuántos acetil se pueden formar? Tengo una cadena de 24 carbonos. ¿Cuántos acetil puedo formar directamente? 12. Sí, sin problemas. Matemática pura. El acetil requiere 2 carbonos. Simplemente formo 12. Profe, ¿y si tengo 25, el carbono extra no se cuenta. Nuevamente formo 12. Bien. Y estos 12 lo mando al ciclo de Krebs, ciclo de ácido cítrico. Y hago mi conversión. Si por cada acetil tengo 3 NAT, un FAT y un ATP, por 12 simplemente serían 36 NAT, 12 FAT y 12 ATPs. Bien. También van a haber preguntas de este tipo en los cuales no emplean glucosas, bien, sino emplean directamente lípidos. Y si son lípidos, te vas directo al acetil. Ya no hay glucólisis, ya no hay descarboxilación. Bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna partecita que no les haya quedado claro? ¿Todo claro, chicos, en las tres primeras etapas? Porque el GTP se produce aquí, ¿bien? De un GDP, de un guanosin difosfato, y un GTP. Pero el GTP energéticamente, bien, ayuda a convertir un ADP en un ATP. Por eso que se da la igualdad, ¿bien? De un guanosin en un adenosin. ¿Ok? Bien, entonces, estas dos tablitas, chicos, siempre anótenlo, ¿bien? Esto sí, se lo pongo en cuadrito para que lo separen, lo tengan en un costadito, en una tablita bonita. Entonces, ya vamos con eso. El piruvato produce un acetil con un CO2 y un NAT, pero cada acetil produce 3 NAT, un FAT y un GTP. Profe, ¿y ahora qué ocurre con esos NAT? ¿Qué ocurre con esos FAT? El ATP ya está listo, eso lo puedo usar, pero ¿qué hago con los NAT? ¿Qué hago con los FAT? Entramos al proceso conocido como fosforilación oxidativa. ¿Bien? La fosforilación oxidativa. Así como existe la fotofosforilación, donde vamos a fosforilar un ADP para convertirlo en ATP, lo que ven aquí, bien, como usamos la luz en el caso de la fotosíntesis, en el caso del mitocondrias, como realiza el mismo proceso, va a fosforilar un ADP, pero en este caso necesita oxígeno para que pueda trabajar. De ahí el nombre de fosforilación oxidativa. Y ocurre un proceso bastante similar. Vean. Tenemos al NAT. Aquí está nuestro NAT reducido, nuestro NAT tóxico. Y aquí está nuestro FAT. Tenemos al NAT, tenemos al FAT. ¿Qué ocurre? Vamos a tener aquí a una proteína llamada la NAT reducida reductasa, la cual aprovecha en romper los enlaces del NAT, bien, rompe el enlace con el hidrógeno y forma NAT bajo la forma oxidada. Los hidrógenos empiezan a ingresar, profe, pero no son hidrógenos, son iones hidrógeno. ¿Qué pasó con su electrón?
Lo captura. El NAT reductasa captura el electrón y aquí tenemos la primera carga de iones hidrógeno hacia el interior. Esos electrones pasan por la cadena transportadora de electrones. Bien, pasa al citocromo C, al citocromo oxidasa, los cuales ambos bien van a ayudar a ¿qué? A seguir capturando iones hidrógeno. Bien, iones hidrógeno, segunda carga, el citocromo oxidasa captura más iones hidrógeno también y a su vez emplea el oxígeno bien para formar moléculas de agua. Tenemos tercera carga de iones hidrógeno. Profe, ¿y el FAT qué hace? El FAT ocurre lo mismo, ¿bien? Activa a la ubiquinona, ¿bien? El FAT reducido se convierte en un FAT oxidado y estos electrones que tiene de más lo envía al citocromo C. Vean, ambos activan al citocromo C para que siga capturando iones hidrógeno, ¿bien? Entonces tenemos aquí una carga, tenemos alta concentración en la parte interna de lo que son iones hidrógeno. ¿Y qué pasa cuando tenemos una zona de alta concentración y una zona de baja concentración, que sería en la matriz, en la parte de afuera? ¿Qué ocurre, chicos? ¿Qué pasa con los iones de hidrógeno? Bien, tenemos gradientes, tenemos diferencia de concentraciones, hemos inflado el globo, ahora tiene que salir ese aire. Estos iones de hidrógeno tienen que regresar a la matriz, no pueden quedarse aquí en el espacio, bien, de las mitocondrias, entre las membranas. Y para poder salir estos iones de hidrógeno, bien, salen a través de una proteína, ustedes la conocen, la llamada ATP sintetasa. Salen los iones de hidrógeno y aprovechan esa carga para fosforilar. En este caso no se emplea la luz, se emplea el oxígeno, por eso recibe el nombre de fosforilación oxidativa. Bien. ¿Se entiende, chicos? Es bastante similar al tema de fotosíntesis. ¿Se entiende o vuelvo a repetir? Una vez más. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta puntual, algo por ahí? ¿Otra vez? Ok, bien. Entonces, retornando. Nosotros nos hemos quedado con esto, ¿bien? 3 NAT, un FAT y el ATP. El ATP lo aprovechamos directamente. Ahora la idea es, ¿qué hacemos con los NAT? ¿Qué hacemos con los FAT? ¿Cómo lo convertimos en ATP? Entonces, como el mitocondrias está activo, aprovecha a su membrana. Vean, este es el espacio entre las membranas, la membrana interna y la membrana externa. ¿Bien? Tenemos aquí una proteína, la llamada NAT reducida, es un NADH, ¿bien? NADH, NAT reducida reductasa. Coge a los NAT reducidos, ¿bien? Y aprovecha a separar estos enlaces, rompe el enlace y se gana esos electrones, ¿bien? Permitiendo que muchos iones de hidrógeno pasen al interior. Empezamos a cargar la parte interna de iones de hidrógeno, ¿bien? Con esos electrones activa al citocromo C, el cual a su vez mete más iones de hidrógeno, ¿bien? Por otro lado, los FAT reducidos también rompen sus enlaces gracias a la ubiquinona, ¿bien? Y pasan esa energía al citocromo C, que sigue metiendo, ¿bien? Electrones. Como tiene energía además, activa al citocromo oxidasa, ¿bien? Y este citocromo oxidasa va a seguir recapturando más iones de hidrógeno hacia el interior, bien, entre las membranas. Y esto de su paso, el citocromo oxidasa aprovecha el oxígeno, bien, lo junta con los iones de hidrógeno que están afuera y forma agua. Entonces tenemos zonas donde está aumentando la concentración de iones de hidrógeno y los pocos que quedan afuera o son capturados, ¿bien? Van a ir hacia el interior o empiezan a ser bien capturados por otras moléculas. En otras palabras, la concentración en la matriz mitocondrial bien empieza a disminuir. La concentración en el espacio entre las membranas empieza a aumentar. Y como tenemos gran concentración de iones de hidrógeno dentro y poca concentración afuera, se generan gradientes. Bien, los iones de hidrógeno tienen que salir y al momento que salen, lo hacen a través de una proteína que ya la conocen llamada ATP sintasa o ATP sintetasa, ¿bien? La que se encarga de sintetizar ATPs. ¿Y qué hace? Aprovecha la energía, bien, coge a un adenosín difosfato y lo fosforila para convertirlo en un adenosín trifosfato.
la llamada fosforilación oxidativa. Y así es como ellos, bien, cada uno ha ayudado a obtener más cantidad de ATPs. Bien. Entonces, chicos, vamos con los temas matemáticos. Vamos con balance energético. Vamos a trabajar con una glucosa. Bien. Una glucosa, chicos, 6 carbonos. Bien. Esta glucosa, cuando va a ser completamente degradada, primer paso, glucólisis. De la glucosa se convierte en piruvato. ¿Bien? Producto de esto, ¿qué obtenemos? 2 ATPs netos y la presencia de 2 tóxicos, 2 NAT reducidos, 2 tóxicos, ¿bien? Los cuales van a ir al sistema de lanzaderas y dependiendo a cuál escojan, ¿bien? Si eligen la vía del glicerol 3-fosfato, pregunta, por cada NAT tóxico, ¿cuánto me da el glicerol 3-fosfato? Matemáticas, chicos. Por cada NAT tóxico, ¿cuánto me da el glicerol 3-fosfato? 2. ¿Bien? Importante saber eso, chicos, porque no muchas veces van a trabajar con una sola glucosa. Y la vía del malato aspartato, bien, por cada NAT tóxico que nosotros metamos, nos va a dar 3, bien, 3 ATPs. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, podemos obtener o 4, porque son 2, o 6, bien, de acuerdo a la lanzadera que use. Bien, la glucosa se convirtió en piruvato, pero este piruvato se tiene que convertir en acetil. Y producto de esto me está produciendo otros 2 NAD. ¿Se acuerdan? Por cada piruvato que se convierte en acetil, bien, producía una molécula de CO2 y un NAD tóxico, un NAD reducido. Entonces, como es una glucosa, bien, produjo 2 piruvatos, cada piruvato va a producir un NAT. Bien, tenemos 2 acetil y producen 2 NAT. Estos NAT directamente, bien, ya no usan las lanzaderas, sino usan la quimiosmosis, van a producirme 3 ATPs cada uno. Bien, lo coloco por aquí. Muy aparte de las lanzaderas, por temas de quimiosmosis, los NAT, bien, producen 3 ATPs y los FAT, ¿cuánto producen, chicos? 2 ATPs, correcto. Bien. Entonces, estos NAT ya están dentro del mitocondrias, ya no tienen que ir por lanzaderas, van por quimiosmosis o fosforilación oxidativa, producen 2 NAT, 6 ATPs. Cada acetil, chicos, que ingresaba, ¿cuánto producía? De memoria. ¿Bien? Cada acetil que ingresa me produce 3 NAT tóxicos, un FAT reducido, ¿bien? Y un ATP. Como se trata de 2 moléculas de acetil que van a ingresar al ciclo de Krebs, se produce el doble, 6 NAT, 2 FAT y 2 ATPs. Bien. Por aquí ya tengo 4 ATPs que se han obtenido de forma normal. Esto lo voy a colocar de otro color, que no se confunda. 4 ATPs que ya se han producido de manera directa, pero los otros todavía tienen que ser convertidos. Los primeros que se produjeron por glucólisis pasaron al sistema de lanzaderas, 4 o 6. Estos que ya están dentro del mitocondrias, bien, van a ser convertidos por fosforilación oxidativa. Por cada NAT, 3 ATPs. Acá hay 2 NAT, produzco 6 ATPs. Acá hay 6 NAT. Por 3, 18 ATPs. Hay 2 FATs. Bien, por 2, 4 ATPs. En total, sumen 6, 10, 28. Más 4, 32. Más 6, 34. Bien. Entonces, producto de todo esto, vamos a obtener, bien, por fosforilación oxidativa, 32 o 34 ATPs. En resumen, si sigue la vía del glicerol 3-fosfato, ¿sí? La vía del glicerol fosfato, ¿cuánto sería?
¿Cuántos ATP se obtienen en total si sigue la lanzadera del glicerol 3-fosfato? Tendría 4. Serían 32 más los 4 de aquí. 36. Si sigue la vía de malato aspartato, ¿cuánto sería en total? Serían 6 más todo lo de aquí, 34 más los 4, 38. Correcto. Y este, chicos, es el balance energético a partir de una sola glucosa. Bien. Profe, y si me ponen directamente, bien, no es por molestarlo, profe, pero si me ponen directamente lípidos, ¿qué hago? ¿Qué hago con los lípidos? Tranquilo, calcula tus acetil. Directamente, saca cuántos acetil tienes y empiezas desde acá. ¿Bien? Calculas cuántos acetil has obtenido y únicamente calculas a partir de acá el balance energético. Porque de los lípidos no hay glucólisis, tampoco hay descarboxilación. ¿Bien? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo no les cuadra en los números? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Pensé que habría más dudas, más preguntas. Bien, me alegro entonces si han entendido el tema. A mí me costó llegar hasta segundo año de carrera para recién entenderlo. Ok, bien, entonces hasta ahí tenemos lo que viene a ser fotosíntesis, lo que viene a ser respiración. En la lanzadera glicerol no es FAT. ¿Cuál? ¿Acá? No, no. En las lanzaderas, el sistema de lanzaderas envía los NAT que se han producido por el tema de la glucólisis. ¿Bien? Es lo que envía la glucosa, lo que vimos. ¿Dónde estás? Cuando la glucólisis produce piruvatos, si hay oxígeno, lo envía a las lanzaderas. Pero una vez que ya entró, bien, una vez que entra el piruvato bajo la forma de acetil, únicamente sigue los procesos de fosforilación oxidativa. Casi digo foto. Los procesos de fosforilación oxidativa. Cuando ya están dentro, fosforilación oxidativa, que vendría a ser a partir de acá. Ya cuando el piruvato ingresa, se convierte en acetil, en todo esto de aquí, ya no usamos lanzaderas, ya está dentro. Así que únicamente nos guiamos por este proceso de conversión. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien. ¿Por qué 36? ¿Por qué 38? Bien, repito. Lo que nosotros obtuvimos al inicio, bien, el producto de la glucólisis, estos NAT reducidos no van a ingresar al mitocondrias directamente, sino que pasan al sistema de lanzaderas. En el sistema de lanzaderas vamos a tener dos vías. La vía del glicerol 3-fosfato, que por cada NAT me producen 2 ATPs, y la vía del malato aspartato, que por cada NAT me producen 3 ATPs. Entonces, estos dos que ingresan, nosotros, bueno, nuestro cuerpo no sé cuál será el método que decide, bien, escogen la de glicerol 3P o la de malato aspartato. Y de acuerdo a eso, produces 4 o produces 6. Bien, ahí está la diferencia de esos dos ATPs. En el resto se mantiene. Bien, como el resto ya ingresó, la única conversión es por fosforilación oxidativa y se basa en esto. Por cada NAT, 3 ATPs, por cada FAT, bien, 2 ATPs directamente. Entonces, el primero, cuando el piruvato se convirtió en acetil, se produjeron 2 NAT, los cuales se convierten en 6 ATPs. Cada acetil que ingresa me produce 3 NAT, un FAT y un ATP. Como son 2 acetil lo que están ingresando, produzco el doble, 2 ATPs, 6 NAT, bien, y 2 FAT. Lo convierto, cada NAT, 3 ATPs, 6 NAT, 18 ATPs. 2 FAT, bien, por 2, 4 ATPs. Sumamos, bien, 6 y 4, 10 más 18, 28. 28 más 4, tengo 32, si es que sigue la vía del glicerol 3-fosfato,
o obtengo 34 si es que sigo la de malato aspartato. Pero esta es la conversión únicamente de esta columna. Aparte, tengo que sumarle los 4 ATPs en los cuales he obtenido 2 por glucólisis y 2 directamente por el acetil. Y recién ahí sumo. 32 más 4 sería 36 si es que ha seguido la vía del glicerol 3-fosfato, o sería 34 más 4, 38 si es que ha seguido la vía del malato aspartato. ¿En qué nos puede ayudar en la vida diaria? Primero, a entender tu proceso energético, sobre todo cuando tú hacen gastos energéticos, por ejemplo, haciendo ejercicio y todo eso. La producción de las vías fermentativas, bien, no es muy adecuado para el cuerpo. Segundo, entender también, por ejemplo, cuando vas al médico, hay personas que tienen problemas al momento que van a generar ATPs. Doctor, me siento muy cansado. Quizás alguna proteína no la produzcas bien. Tal vez tus mitocondrias no trabajen adecuadamente. Hay personas que tienen los mitocondrias alterados y por ahí pueden tener cierta falla. Profe, mi cuerpo cada vez que hago ejercicio me siento mareado. Hay personas, y son casos muy raros, que realizan fermentación alcohólica. Son muy raros, pero hay. ¿Bien? Y también es importante para ellos. De ahí en términos matemáticos y así a profundidad, bueno, únicamente como admisión y si es que te sirve dentro de la carrera, bien, ciencias de la vida, ciencias de la salud o ciencias básicas directamente. Pero de forma general, entender si tienes oxígeno o no tienes oxígeno, por qué los músculos se me endurecen, bien, por qué me agito, y también entender por qué aumenta mi temperatura. Todo este proceso es ruptura de enlaces y todo eso libera calor. Bien, por eso cada vez que comes a veces terminas sudando, tienes demasiado calor y tu cuerpo empieza a realizar glucólisis. Bien, es lo primerito que va a hacer. Tus glóbulos rojos necesitan azúcar para poder trabajar adecuadamente. La fotosíntesis, claro que sí. En medicina tiene la zona de farmacognosia, bien, lo que viene a ser con el tema de las plantas. Estudio de las plantas como medicamentos directamente. ¿Ok? Así que cualquiera de ellos lo pueden volver a ver, chicos. Y de todas formas, igual, ustedes llevan cursos básicos al inicio que tienen que pasar. Les guste o no, por ejemplo, mi carrera es biología marina, directamente como biólogo marino, pero he tenido que ver esto 3 años seguidos. Biología general, bioquímica y biología molecular. ¿Eh? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Los tips que les doy acá es por las preguntas que he visto. Bien, los tipos de trampas que les ponen. Meterle lípidos, únicamente meterte acetiles, quitarte la coenzima. Si te quitan la coenzima A, profe, ¿qué hago? Si no hay coenzima A, solamente tengo por glucólisis y por descarboxilación. Solamente llegarías hasta aquí, ¿ves? Eso también faltaba. Si me quitan la coenzima A, algo que no trabaja por coenzima A, solamente trabajaría hasta aquí. ¿Ok? Te puede ayudar a entender mejor tu cuerpo, así de simple. ¿Sí? Saber que cuando haces ejercicio y ya se te puso durito el músculo, no es porque has hecho buen ejercicio, sino porque ya estás haciendo fermentación láctica, e incluso en la gastronomía. Bien, aprovechar todos estos conocimientos para obligar a nuestros organismos, en este caso levaduras, que produzcan alcohol o que produzcan CO2. Bien, chicos, ya sin desviarnos del tema, continuamos con la clase. Bien. Y ahora vamos con un poco más de generalidades, lo que viene a ser el intercambio de gases en plantas y animales. Recordar lo que les mencioné, señores. El tema de gases, bien, sobre todo en animales, bien, principalmente en ellos, tiene que encontrarse en lo que es diluido. No puede entrar ni salir bajo la forma gaseosa. Siempre está diluido en un líquido. En el caso de las plantas, bien, ya sabemos que a nivel de los estomas, estos estomas pueden capturar oxígeno y también pueden liberar oxígeno. Las plantas respiran de noche. Profe, ¿por qué? Porque las plantas para la fase oscura, ¿qué necesitan? En la noche la fase luminosa no sirve, pero las plantas, ¿qué necesitan? Necesitan NAT reducidos, necesitan ATPs. Por lo tanto, lo aprovechan del mitocondrias. Bien, por eso es que la planta en la noche también sigue fijando carbono, pero ya no libera oxígeno. Así que, al contrario, empieza a capturar oxígeno para que sus mitocondrias funcionen. Las plantas también liberan CO2. Cuando capturan oxígeno y tienen CO2 de más, lo van a liberar, pero también recapturan para los procesos de fijación. Bien. Entonces, mucho cuidado, chicos, cuando tienen plantas en su cuarto. En las noches van a competir con ustedes por oxígeno y si son demasiadas, pueden generar un tipo de molestia o anoxia.
En el caso de los insectos, vamos a tener la llamada respiración traqueal, los cuales se basan en unas pequeñas estructuras a manera de ramificaciones, bien, conocidos como tráquea, que tienen unos orificios. En el caso de los grillos lo han visto así en la zona del abdomen. En el caso, por ejemplo, bueno, no insectos, sino en arácnidos o escorpiones, lo tienen en la parte también la parte ventral, la que va hacia el suelo. Estos pequeños orificios permiten la captura de aire, pero siempre y cuando se mantenga húmedo. Necesita que esté húmedo para que se pueda disolver. Está de más decir en el tema de la respiración cutánea. Bien, a nivel de piel ocurre el intercambio gaseoso y esto, por ejemplo, lo encuentran en los gusanos, en las lombrices y en algunos anfibios. Si ustedes tienen este tipo de animales en lo que viene a ser su jardín, en las zonas en las que empiezan a agregar agua, van a ver cómo las lombrices se empiezan a juntar. ¿Por qué, profe? Porque necesitan que haya presencia de agua para que respiren mejor. Si la zona es muy seca, la lombriz puede morir ahogada, no puede realizar intercambio gaseoso a nivel cutáneo y se ahoga. En las branquias ocurre lo mismo, necesitan que el agua esté disuelto en, perdón, que el aire esté disuelto en agua. Muchos de ustedes han tenido pececitos, de chiquito les han regalado, los han puesto en un tazón, los han puesto en una cajita de Tecnopor, quizás en una pequeña fuente de vidrio, pero se han olvidado de oxigenarlas y al no haber oxígeno disuelto, por más agua que tengan, estos organismos no lo pueden capturar. ¿Bien? De ahí la importancia que tenga un sistema de cascada o burbujeo. Bien, la respiración por branquias internas en los peces ocurre de manera similar y en nosotros es completamente igual. Bien, nuestros pulmones necesitan que a nivel de alveolos toda esa capita, toda esa membrana se mantenga húmeda. Si esa membrana llega a secarse, bien llega a tener un, digamos, un ligero engrosamiento, va a dificultar los procesos de intercambio gaseoso. Como ocurre, no recuerdo bien el nombre de la enfermedad, pero cuando se empiezan a cubrir de lo que viene a ser un tejido cartilaginoso a nivel de alveolos. Fibras, bien, la llamada fibrosis, ahí está, se llama fibrosis, bien, recubre los alveolos de fibras, se empieza a resecar y ya no permite el intercambio gaseoso. Bien, las células, repito, solamente pueden intercambiar gases si es que estos gases están disueltos, bien, en líquido. El sistema respiratorio humano es básico, chicos. Empieza por las narinas, que son los orificios que están en la nariz, ¿bien? Los cuales se conectan con una cavidad nasal que se encuentra aquí en la parte de arriba, que es donde te hacen la prueba del COVID, mientras en el raspado ese que duele. Pasa con la cavidad, bien, que se encuentra atrás, conectando a tres estructuras, ¿bien? Esta cavidad conocida como la faringe conecta a la nariz, a la boca y al oído. Pregunta, chicos, ¿cómo se llama el conducto que llega hasta el oído? Por eso que hay una especialidad llamada otorrinolaringólogo. Oto de oído, rino de nariz, laringo, bien, de la laringe. Esta cavidad son las trompas de Eustaquio, bien, que permiten conectarse con el oído. Cuando tú tienes un problema de infección de garganta, es muy común que se te taponee la nariz y te empiecen a doler los oídos, se te inflamen, porque las bacterias o los virus, dependiendo del tipo de infección, van a poder viajar en esa zona. De la laringe pasa hacia la, perdón, de la faringe pasa hacia la laringe. Y aquí vamos a encontrar una pequeña estructura, un pequeño órgano conocido como la epiglotis. Bien, la epiglotis es un órgano estático, no se mueve. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, pónganse chicos el dedo al cuello de manera horizontal en la tráquea y traguen saliva. Van a notar cómo su laringe y su esófago suben. Bien, van a subir los dos cada vez que tragan algo. Tragan saliva, por ejemplo, sube. Entonces, al momento que sube, este epiglotis taponea la laringe y envía cualquier alimento bien por el esófago. Pero cuando respiras no ocurre este problema, bien, y todo el aire pasa principalmente por la laringe. Profe, ¿qué pasa con el aire que va al esófago? Si se empieza a cargar, eruptas. Bien. De la laringe se dirige a la tráquea. Bien, la tráquea se divide en los bronquios, cada bronquio se divide en los bronquiolos y finalmente los bronquiolos bien desembocan en los llamados alveolos. Estos alveolos están rodeados por abundantes capilares, bien, abundantes capilares entre las venas y las arterias, esos pequeños vasitos, en los cuales va a realizarse el intercambio gaseoso directamente. Cuando, cuando nuestros glóbulos rojos llegan a esta zona, bien, por diferencia de concentración, al haber menor concentración de CO2 en la parte externa y mayor concentración en la parte interna, bien, fluye, difunde, así de simple.
Con el oxígeno ocurre al revés. Hay mayor concentración en la parte externa y hay menor concentración en la parte interna. Por lo tanto, reingresa. Este CO2 es el que los glóbulos rojos han ido colectando por todo nuestro cuerpo, ya que a nuestros glóbulos rojos les gusta más el CO2 que el oxígeno. ¿Bien? No son afines al oxígeno, simplemente lo transportan porque ya está ahí por diferencia de presiones. Porque si el glóbulo rojo fuera afín al oxígeno, no lo soltaría fácilmente y nuestro cuerpo sufriría de hipoxias. ¿Bien? Al contrario, el oxígeno no le gusta y cada vez que va pasando por el resto del cuerpo se los cambia por el CO2 que tanto les encanta. El CO2 puede viajar tanto dentro de los glóbulos rojos, ¿bien? En la llamada hemoglobina, bajo el nombre de carbaminohemoglobina. Bien, repito, el CO2 puede viajar dentro del glóbulo rojo o puede estar disuelto directamente en la sangre. Cuando está disuelto en la sangre lo hace bajo la forma de ion bicarbonato. El CO2 se junta bajo la forma de agua, bien, se convierte en carbonato y también en ion bicarbonato. Pero vean esto, en cada conversión que hace, aumenta los iones hidrógeno. Y pregunta, chicos, si en una zona empiezan a aumentar los iones hidrógeno, ¿se vuelve ácido o se vuelve básico? Si los iones hidrógeno empiezan a aumentar, se vuelve ácido, el llamado pH, el potencial de hidrógeno. Cuando nuestra sangre se empieza a cargar de bastantes iones hidrógenos, se vuelve ácido. Y esa acidez lo detecta aquí un órgano conocido como el bulbo raquídeo. Y ese bulbo raquídeo manda una señal hacia los pulmones para que realicen intercambio gaseoso porque está muy ácida la sangre. A este bulbo raquídeo y a esta señal tú la puedes distraer. Por eso es que cuando quieres aguantar la respiración, te empiezas a distraer con una canción, con un video, una película, y por más que te estés ahogando, bien, tu cuerpo no entiende la señal del bulbo raquídeo. Bien, una vez que llega, bien, bajo la forma de ion bicarbonato, llega a nivel de alvéolos, regresa, bien, a la forma de CO2 y se libera. Todo eso gracias a quién? A una proteína, bien, a una enzima, mejor dicho, llamada la anhidrasa carbónica. ¿Bien? Todo lo que está aquí, chicos, se los he explicado acá. Y ya por último, menciono los temas de inspiración y expiración. Bien, inspiración viene a ser cuando el aire entra a los pulmones y no es porque nuestra boca, nuestra nariz haga el esfuerzo, sino porque existe una estructura conocida como diafragma, el cual se encarga de hacer ese esfuerzo. Este diafragma en la parte inferior está conectado a varios músculos. Bien, cuando abran un cadáver lo van a ver bien bonito. Estos músculos se contraen. Al contraerse, baja el diafragma, aumenta la capacidad de los pulmones y es por eso que tú absorbes aire, bien, porque el diafragma se contrae y desciende. Pero una vez que ya realizaste intercambio gaseoso, estas fibras musculares se relajan, por lo cual el diafragma regresa a su sitio, bien, y permite que los pulmones nuevamente se contraigan y expulsen el aire, bien. Aquí los pulmones se expanden porque el diafragma baja a manera de un globito y el aire puede ingresar. Cuando quieres soplar, bien, el diafragma se relaja, los músculos dejan de jalar y los pulmones nuevamente regresan a su tamaño normal. Profe, y cuando quiero inflar un globo, y quiero ir contra la presión, ¿de dónde sacan mis pulmones fuerzas? Si es que el diafragma no tiene, digamos, los ligamentos para empujar, lo saca de las costillas. Cuando tú quieres inflar algo así con alta presión, vas a sentir que tus costillas son las que empiezan a comprimirse para tratar de botar todo. Por último, chicos, recordarles que no todo el aire que ingresa sale. Bien, alrededor del 20% se mantiene ahí. Bien, la única manera en la cual podemos obtener, digamos, una mayor cantidad de recambio de aire es mediante un proceso brusco. ¿Alguien sabe de qué proceso se trata? ¿Mediante qué proceso te oxigenas bastante bien? Si respiramos de manera normal, el 20% permanece intacto. Pero hay un proceso que te permite que saques un poco más, que recambies casi el total y lo sientes, porque sientes un aire bastante más limpio. A ese proceso se le conoce como estornudo. Bien, es una contracción a manera de arco reflejo de la parte del diafragma, en el cual empiezas a contraer el aire. Lo has sentido cuando vas a estornudar, te cargas tus pulmones de aire, el diafragma empieza a bajar y rápidamente se libera la fuerza.
y sale con bastante fuerza por la nariz o por la boca gran cantidad de aire. Incluso el diafragma sube un poco más de lo normal y así logra que los pulmones, bien, liberen gran capacidad de aire. Bien, chicos, hasta aquí ha sido la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro o satisfecho? Les coloco las claves ahí, lo que corresponde a la semana. Igual, chicos, estamos, como les digo, ya hasta esta semana, si no me equivoco, es lo que viene en admisión. Así que usen bastante la plataforma de multichat para que ustedes puedan solucionar cualquier inconveniente. Bien. Bien, chicos, si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, hasta aquí sería la clase. Ya les dejo libre para su siguiente receso. Cuídense bastante, estudien un montón, bien, protéjanse bastante del corona. No olvidarse esta cosita. ¿Sí? Un último dato, bien, que también lo he visto. ¿En cuál de las formas se transporta mejor el CO2? Aquí, bien. La mayoría es por hemoglobina, bien, y un pequeño porcentaje disuelto en sangre, bien. La mayoría como carbamino hemoglobina. Hasta la próxima. Chao, chao.